Cuando vi las fotos de mis hijos riéndose en una mesa que debería haber sido nuestra, supe que había criado a mis propios verdugos. Sí, así de crudo suena. Pero déjame contarte cómo llegué a esa conclusión tan devastadora. Era un martes cualquiera cuando recibí ese mensaje que cambiaría todo. Mamá, no habrá cena familiar esta semana. Todos estamos muy ocupados. Lo leí 3 veces, sintiendo como algo se rompía en mi pecho. 40 años organizando cenas familiares, 40 años siendo el centro que mantenía unida a esta familia, y ahora. Todos están ocupados, pero yo les creí, como siempre les creía, hasta que mi vecina, esa dulce señora que vive al lado, me mostró las fotos en su teléfono. Mira qué bonita reunión tuvieron en casa de tu hija, me dijo con una sonrisa inocente. Y ahí estaban, mis 3 hijos, mis nueras, mis nietos, todos sentados alrededor de una mesa familiar perfecta. La mesa que debería haber sido la nuestra. Mi corazón se detuvo, no por la traición en sí, sino por la facilidad con la que me habían mentido. La naturalidad con la que me habían excluido de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. En ese momento, algo dentro de mí murió. Pero algo más fuerte nació. No los confronté inmediatamente, no grité, no lloré, no hice un drama. En cambio, me senté en mi cocina silenciosa y envié un mensaje simple al chat familiar. Olvidaron algo en la mesa. Mi yerno respondió primero, ¿qué? Y yo, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, escribí, la sinceridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego llegó la llamada de mi hija, llorando, balbuceando excusas que sonaban huecas incluso para ella. Mamá, no fue intencional, es que... Está bien, mi amor, la interrumpí. Entiendo perfectamente. Y realmente entendía. Entendía que había criado a personas que me veían como opcional. Que había sido tan buena madre que me había vuelto invisible. Que mi amor incondicional se había convertido en mi propia trampa. Esa noche, por primera vez en décadas, no preparé la cena pensando en nadie más que en mí. Me serví una copa de vino, me senté en mi terraza y contemplé las estrellas mientras tomaba la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente comenzaría mi verdadera historia. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de despertar. De una mujer que descubrió que había estado viviendo la vida de otros en lugar de la suya propia. Y créeme, lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre el amor maternal y la dignidad personal. Ahora que sabes cómo comenzó todo, debo llevarte atrás en el tiempo. Porque la verdad es que las señales estuvieron ahí mucho antes de esa cena que nunca existió. Recuerdo el primer indicio como si fuera ayer. Fue durante el cumpleaños de mi nieta mayor, hace 6 meses. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Pero cuando toqué el timbre, mi nuera abrió la puerta con una expresión extraña. «Ah, suegra, llegaste muy temprano», me dijo, bloqueando sutilmente la entrada. Todavía estamos organizando todo. Desde la sala escuché risas y voces familiares. Mi hermana estaba ahí, mi cuñada también, incluso reconocí la voz de mi ex esposo, con quien mantengo una relación cordial por los nietos. ¿Quieres que regrese más tarde?, pregunté, sintiendo una punzada extraña en el estómago. No, pasa, respondió finalmente, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Cuando entré, noté cómo las conversaciones se detuvieron por un segundo. Cómo todos me saludaron con esa cortesía forzada que reservas para los invitados incómodos. Mi propia familia me trataba como una extraña en una reunión donde yo había sido la organizadora durante años. Pero lo que más me dolió fue ver cómo mi hijo mayor, mi primogénito, evitaba mi mirada. Él, que solía contarme todo, ahora parecía un desconocido educado. Durante la fiesta, me mantuve ocupada sirviendo, limpiando, siendo útil. Era mi mecanismo de defensa. Si me mantenía en movimiento, nadie notaría que me sentía completamente fuera de lugar. Luego vino el episodio de las vacaciones familiares. Mi hija menor publicó fotos de un viaje a la playa con todos mis hijos y sus familias. Yo me enteré por Instagram, como cualquier extraño. Cuando le pregunté por qué no me habían invitado, su respuesta fue devastadora en su simplicidad. Pensamos que no te gustaría, mamá. Sabes que no eres muy
Aventurera, ¿no aventurera? Yo, que los había llevado a acampar cuando eran pequeños. Yo, que había manejado sola con 3 niños por todo el país durante nuestras vacaciones de verano. Ahora era, no aventurera. El patrón se repetía constantemente. Reuniones familiares organizadas sin consultarme. Decisiones tomadas sobre mis nietos sin mi opinión. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Me había convertido en una espectadora de mi propia familia. Lo más doloroso era darme cuenta de que había sido yo quien había permitido todo esto. En mi afán de ser la madre perfecta, la que nunca molesta, la que siempre comprende, había enseñado a mis hijos que mi presencia era opcional. Había criado a 3 adultos que me amaban de la manera más cómoda posible, a distancia. Esa noche, después del cumpleaños, me quedé despierta repasando cada momento, cada gesto, cada palabra no dicha. Y por primera vez en años, me permití sentir la rabia que había estado enterrando bajo capas de comprensión maternal. Pero aún no sabía lo peor que estaba por venir. Las mentiras comenzaron pequeñas, como semillas venenosas que crecen en la oscuridad. Todo empezó hace 2 años, cuando mi hijo del medio, Carlos, comenzó a cancelar nuestros almuerzos dominicales. Primero fue, tengo que trabajar en un proyecto importante. Luego, los niños tienen actividades. Después, María no se siente bien. Yo aceptaba cada excusa con una sonrisa comprensiva. Por supuesto, mi amor. La familia es lo primero, le decía, sin darme cuenta de la ironía cruel de mis palabras. Pero las excusas se volvieron más elaboradas. Mi hija Ana comenzó a inventar compromisos sociales inexistentes. Tengo una cena con las amigas del trabajo, me decía, mientras yo veía en sus redes sociales que estaba en casa viendo Netflix. El más creativo era mi hijo menor, Diego. Él desarrolló todo un sistema de coartadas. Mamá, tengo que llevar a los niños al dentista, mamá. Prometí ayudar a un amigo con su mudanza, mamá. Se descompuso el auto y tengo que esperar al mecánico. Yo llevaba un registro mental de todas estas emergencias y compromisos. Sin darme cuenta, había memorizado el calendario de mentiras de mis propios hijos. La primera vez que sospeché algo fue durante el Día de las Madres del año pasado. Los 3 me llamaron por separado para disculparse. Carlos tenía una presentación de último minuto. Ana estaba enferma con gripe. Diego tenía problemas con la niñera. Pero esa tarde, mientras paseaba por el centro comercial tratando de llenar el vacío del día, los vi. A los 3, con sus familias, entrando juntos a un restaurante elegante. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Me escondí detrás de una columna y los observé durante 10 minutos. Reían, conversaban, parecían una familia perfecta. Una familia de la que yo había sido cuidadosamente excluida. Esa noche llegué a casa y encontré 3 mensajes de voz. Cada uno de mis hijos, explicando por qué no habían podido venir. Las mismas mentiras que me habían dicho por teléfono, ahora grabadas para la posteridad. Guardé esos mensajes, no sabía por qué en ese momento, pero algo me decía que los necesitaría después. Las mentiras se volvieron más sofisticadas, comenzaron a coordinarse entre ellos. Si Carlos decía que tenía trabajo, Ana mencionaba casualmente que, pobrecito Carlos, está tan ocupado últimamente. Si Diego inventaba una emergencia médica, Carlos me preguntaba, ¿ya supiste lo de Diego? Habían creado una red de engaños tan perfecta que casi me convenció de que era yo quien estaba imaginando cosas. Pero yo no soy tonta. Nunca lo fui. Simplemente había elegido ser ciega porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. El punto de quiebre llegó cuando descubrí el chat grupal. Mi nieta de 15 años me mostró su teléfono sin darse cuenta. En la pantalla vi el nombre. Planes sin abuela. Planes sin abuela. Esas 3 palabras me golpearon como un martillo. Tenían un grupo de WhatsApp dedicado específicamente a organizar actividades familiares sin incluirme. Yo no era solo excluida, era activamente evitada. Esa noche me senté en mi cocina y escribí en mi diario por primera vez en años. Mis hijos no me evitan porque estén ocupados. Me evitan porque soy un estorbo en sus vidas perfectas. Pero lo que más me dolía no era la exclusión. Era la facilidad con la que mentían. La naturalidad con la que me miraban a los ojos y me decían falsedades elaboradas.
Había criado a 3 mentirosos profesionales, y yo había sido su primera víctima. Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de mí. La tristeza comenzaba a transformarse en algo más peligroso: determinación. Mientras mis hijos perfeccionaban su arte del engaño, yo comencé a recordar todo lo que había dado por ellos. No por autocompasión, sino por necesidad de entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando Carlos tenía 8 años y se rompió la pierna, dormí en el hospital durante 3 semanas. Los médicos me decían que podía irme a casa, pero yo sabía que mi hijo me necesitaba. Renuncié a mi trabajo de medio tiempo para cuidarlo durante su recuperación. Años después, cuando Carlos se divorció, vendí las joyas de mi madre para pagarle el abogado. «Es un préstamo, mamá», me dijo. «Te lo devuelvo en 6 meses». Han pasado 4 años y nunca más mencionó el tema. Ana fue diferente, pero no menos costosa emocionalmente. Durante su adolescencia rebelde, recibí llamadas de la escuela casi semanalmente. Peleas, malas calificaciones, actitudes desafiantes. Yo asistía a cada reunión, defendía a mi hija ante directores furiosos, inventaba excusas para sus comportamientos. Cuando Ana quedó embarazada a los 19, fui yo quien la acompañó a cada cita médica. Su novio tenía que trabajar, así que yo me convertí en su compañera de embarazo. Estuve presente en el parto, sostuve su mano durante las contracciones, fui la primera en cargar a mi nieta. Después del nacimiento, me mudé temporalmente a su casa para ayudarla. Cocinaba, limpiaba, me levantaba en las madrugadas cuando el bebé lloraba. Solo hasta que me adapte, mamá, me decía. Me quedé 8 meses. Diego, mi bebé, fue quien más aprovechó mi generosidad. Cuando decidió estudiar arte en lugar de una carrera práctica, fui yo quien defendió su decisión ante su padre. Pagué sus materiales, sus clases privadas, incluso le compré su primer estudio. Cuando su carrera artística no despegó como esperaba, yo financié su negocio de diseño gráfico. Computadoras, software, equipos de impresión. Es una inversión en mi futuro, mamá, me aseguró. El negocio quebró en 2 años. Pero no solo fueron sacrificios económicos. Fueron años de mi vida dedicados completamente a ellos. Perdí amistades porque siempre tenía que cuidar a algún nieto. Rechacé invitaciones porque los niños me necesitan. Cancelé viajes porque ¿qué pasaría si surge una emergencia? Mi hermana solía decirme: estás viviendo la vida de tus hijos en lugar de la tuya. Yo la ignoraba, convencida de que estaba siendo una buena madre. Recordé las noches que pasé en vela cuando tenían fiebre, los días que falté al trabajo por sus actividades escolares, las veces que mentí a mis jefes inventando emergencias familiares para poder asistir a sus obras de teatro, partidos de fútbol, graduaciones. Había documentado meticulosamente cada logro de mis hijos en álbumes de fotos, pero nunca había una foto mía. Yo era siempre la que tomaba las fotografías, nunca la protagonista. Durante 20 años, mi identidad se había fusionado completamente con la maternidad. No era Elena, era la mamá de Carlos, Ana y Diego. No tenía sueños propios, solo los sueños que tenía para ellos. Y ahora, después de décadas de entregarles todo, ellos habían decidido que yo era prescindible. La ironía era brutal. Había sido tan buena madre que me había vuelto invisible, tan disponible que me habían dado por sentada, tan comprensiva que habían perdido el respeto por mí. Esa noche saqué todas las facturas, recibos y documentos que guardaba en mi escritorio. Calculé cuánto dinero había gastado en ellos durante los últimos 10 años. La cifra me dejó sin aliento, suficiente para haber comprado una casa pequeña. Pero lo que más me impactó no fue el dinero. Fue darme cuenta de que en todos esos años de sacrificio, nunca había pedido nada a cambio. Ni siquiera respeto. Había criado a 3 adultos que creían que merecían todo lo que yo les daba, sin necesidad de reciprocidad. Esa revelación fue como despertar de un sueño de décadas. Un sueño hermoso que se había convertido en pesadilla. Fue entonces cuando comencé a observar realmente a mi familia. No con los ojos de una madre ciega de amor, sino con la claridad despiadada de alguien que finalmente había despertado. Las reuniones familiares que yo organizaba religiosamente cada mes se habían convertido en representaciones teatrales. Mis hijos llegaban con sonrisas forzadas,
Hacían el mínimo esfuerzo conversacional necesario y se marchaban tan pronto como la cortesía lo permitía. Durante la última cena de Navidad que organiqué con acento agudo, noté cómo Carlos revisaba constantemente su teléfono. Ana bostezaba disimuladamente cada vez que yo hablaba. Diego respondía con monosílabos cuando le dirigía alguna pregunta. Pero lo más revelador era cómo cambiaba la dinámica cuando yo salía de la habitación. Desde la cocina, los escuchaba reír genuinamente, conversar con animación, planificar actividades futuras. En el momento en que regresaba, el silencio se instalaba como una cortina pesada. Me había convertido en la invitada incómoda en mi propia casa. Comencé a experimentar. Durante una reunión, fingí recibir una llamada importante y me retiré al jardín. Desde allí, a través de la ventana, pude observar cómo mi familia cobraba vida instantáneamente. Mis nueras se relajaron, mis hijos comenzaron a bromear entre ellos, incluso mis nietos parecían más espontáneos. Regresé después de 15 minutos y fue como si hubiera apagado un interruptor. Las sonrisas se volvieron educadas, las conversaciones se tornaron superficiales. La confirmación final llegó durante el cumpleaños de mi exesposo. Mis hijos organizaron una celebración, íntima, en casa de Ana. Yo me enteré por casualidad cuando mi nieta menor mencionó inocentemente: «Abuela, ¿por qué no fuiste a la fiesta del abuelo?». Cuando confronté a Ana, su explicación fue devastadoramente honesta. «Mamá, pensamos que sería más relajado sin ti. ¿Sabes cómo se pone papá cuando ustedes están en el mismo lugar?». Mentira, mi ex esposo y yo manteníamos una relación cordial desde hace años. La verdad era que ellos querían celebrar sin la presencia de su madre. Esa noche revisé mi teléfono y descubrí algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, yo había iniciado el 90% de las conversaciones con mis hijos. Mis mensajes de «¿Cómo están?», quedaban sin respuesta durante días. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Pero cuando necesitaban algo, respondían inmediatamente. Cuando Carlos necesitó que cuidara a sus hijos durante un fin de semana, me escribió a las 6 de la mañana y esperaba una respuesta inmediata. Cuando Ana quería que le prestara dinero para las vacaciones escolares de los niños, me llamó 3 veces hasta que contesté. Yo era útil, no amada. Conveniente, no querida. La máscara familiar que habíamos mantenido durante años finalmente se había caído, al menos para mí. Mis hijos seguían actuando como si nada hubiera cambiado, pero yo ya no podía fingir que no veía la realidad. Habían construido una versión editada de la familia donde yo aparecía solo cuando era necesaria. Como un electrodoméstico que guardas en el armario hasta que lo necesitas. Durante años había interpretado su distancia como independencia saludable, sus cancelaciones como responsabilidades adultas, su falta de comunicación como vidas ocupadas. Pero la verdad era mucho más simple y dolorosa. Habían superado la necesidad de tener una madre presente en sus vidas. Yo me había quedado atrapada en un rol que ellos ya no valoraban, representando un papel en una obra donde ya no era la protagonista, sino apenas una actriz secundaria que aparecía esporádicamente para resolver problemas. Esa revelación me liberó de una manera que no esperaba. Por primera vez en décadas, pude ver a mis hijos como realmente eran. No como extensiones de mí misma, sino como extraños educados que compartían mi apellido. Una vez que mis ojos se abrieron a la realidad, comencé a descubrir traiciones que habían estado ocurriendo bajo mis narices durante años. La primera revelación llegó por accidente. Mientras ayudaba a Ana a organizar su closet, encontré una caja llena de tarjetas de cumpleaños. Reconocí mi letra inmediatamente. Eran todas las tarjetas que les había enviado a mis nietos durante los últimos 3 años. Tarjetas con dinero, con mensajes cariñosos escritos a mano, con pequeños regalos adjuntos. ¿Por qué están aquí?, le pregunté a Ana, sosteniendo una tarjeta que nunca había sido abierta. Su rostro se puso rojo. Los niños, bueno, ya sabes cómo son. Se olvidan de abrir las cosas. Pero yo sabía la verdad. Ana había interceptado mis regalos, había tomado el dinero y había guardado las tarjetas como evidencia de su engaño. Mis nietos nunca habían recibido mis mensajes de amor. La segunda traición la descubrí en casa de Carlos. Durante una visita, noté que tenía un televisor nuevo, muy caro.
Cuando le pregunté cómo se lo había permitido, me dijo que había sido un bono del trabajo. Pero 2 días después, mi vecina mencionó casualmente que había visto a Carlos vendiendo cosas de su mamá en el mercado de pulgas. Mi estómago se hundió. Fui a revisar mi garage y confirmé mis sospechas. Faltaban varios artículos. Herramientas de mi difunto esposo, algunos electrodomésticos que raramente usaba, incluso algunos libros de valor sentimental. Carlos había estado robándome sistemáticamente, vendiendo mis pertenencias para financiar sus caprichos. Pero la traición más profunda la descubrí por Diego. Durante meses había estado prestándole dinero para emergencias médicas de su hijo menor. 500 pesos aquí, 1000 allá. Es para el pediatra, mamá, me decía con lágrimas en los ojos. No tengo seguro médico. Un día, mientras esperaba en el consultorio de mi propio médico, vi a Diego en la sala de espera. Estaba jugando en su teléfono, riendo, claramente no acompañando a un niño enfermo. Cuando me vio, su rostro se descompuso. Mamá, ¿qué haces aquí? Tengo cita con el cardiólogo, respondí. ¿Y tú? ¿Cómo está el pequeño? Sus ojos se llenaron de pánico. Mejor, mucho mejor, ya no necesita venir. Esa noche llamé directamente a mi nuera. Con voz temblorosa, le pregunté por la salud de mi nieto. Su respuesta me destrozó. ¿Enfermo? No, abuela, está perfectamente sano. ¿Por qué lo preguntas? Diego había estado inventando enfermedades de su hijo para extorsionarme emocionalmente. Había usado mi amor de abuela como una herramienta para robarme. Pero la traición más sofisticada la descubrí revisando mis estados de cuenta bancarios. Durante 2 años, había estado recibiendo cargos pequeños pero constantes de una cuenta que no reconocía. 50 pesos aquí, 100 allá. Cantidades tan pequeñas que nunca las había cuestionado. Después de una investigación, descubrí que Ana había clonado mi tarjeta de débito. Usaba mi dinero para compras menores. Café, gasolina, comida rápida. Había convertido mi cuenta bancaria en su fondo personal de gastos cotidianos. La magnitud de sus engaños me dejó sin aliento. No solo me habían excluido emocionalmente, me habían estado robando sistemáticamente durante años. Cada uno había desarrollado su propio método de explotación. Carlos robaba objetos físicos, Ana interceptaba regalos y clonaba tarjetas. Diego inventaba emergencias médicas. Habían convertido mi generosidad en su fuente de ingresos no declarados. Esa noche me senté en mi cocina con todos los documentos, recibos y evidencias esparcidos sobre la mesa. La imagen que emergía era la de una mujer que había sido sistemáticamente saqueada por sus propios hijos. No era solo negligencia o falta de consideración. Era explotación deliberada y calculada. Habían identificado mis puntos débiles emocionales y los habían usado como palancas para manipularme. Mi amor maternal se había convertido en su herramienta de trabajo. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mis hijos: desprecio. El desprecio duró exactamente 3 días. Luego llegó algo mucho más poderoso: la claridad. Me desperté una mañana y por primera vez en décadas no pensé inmediatamente en mis hijos. No revisé mi teléfono buscando mensajes suyos. No planifiqué mi día alrededor de sus posibles necesidades. En cambio, me miré al espejo y vi a una mujer de 58 años que había olvidado completamente quién era antes de convertirse en madre. Comencé a hacerme preguntas que había evitado durante años. ¿Qué me gustaba hacer antes de tener hijos? ¿Cuáles eran mis sueños antes de que mis sueños se convirtieran en los suyos? ¿Quién era Elena antes de ser mamá? Las respuestas llegaron lentamente, como fotografías revelándose en un cuarto oscuro. Recordé que me encantaba la fotografía. Había estudiado 2 años antes de quedar embarazada de Carlos. Tenía talento, según mis profesores. Incluso había ganado un concurso local con una serie de retratos urbanos. Busqué mi vieja cámara en el ático. Estaba cubierta de polvo, pero funcionaba perfectamente. Esa tarde salí a caminar por el barrio, fotografiando todo lo que me llamaba la atención. Flores, arquitectura, rostros de extraños. Por primera vez en años, me sentí viva. También recordé mi pasión por la cocina. No la cocina utilitaria de alimentar a una familia, sino la cocina creativa, experimental. Antes de casarme, solía inventar recetas, combinar sabores inusuales,
crear platos que eran pequeñas obras de arte. Esa semana cooking es solo para mí. Platos elaborados, presentaciones elegantes, sabores que había olvidado que existían. Comí en mi comedor con velas encendidas, música suave y una copa de vino. Me traté como si fuera mi propia invitada de honor. Pero el cambio más profundo ocurrió cuando decidí retomar mi educación. Siempre había querido estudiar psicología, pero había abandonado la universidad cuando nació Carlos. Después, me decía siempre, cuando los niños sean mayores. Los niños ya eran mayores. De hecho, ya no me necesitaban en absoluto. Me inscribí en un curso nocturno de psicología en la universidad local. La primera noche, sentada en una aula llena de estudiantes jóvenes, me sentí ridícula. ¿Qué hacía una mujer de mi edad estudiando entre veinteañeros? Pero cuando comenzó la clase, algo mágico sucedió. Mi mente, dormida durante décadas, despertó con una voracidad que me sorprendió. Tomaba notas frenéticamente, hacía preguntas, participaba en debates. El profesor, un hombre mayor con barba gris, se acercó después de la tercera clase. Señora Martínez, sus perspectivas son fascinantes. ¿Ha considerado continuar con estudios formales? Esa pregunta me golpeó como un rayo. ¿Estudios formales? ¿Yo, a mi edad? Nunca es tarde para redescubrirse, agregó, como si hubiera leído mis pensamientos. Esa noche llegué a casa y me senté frente a mi computadora. Busqué programas de licenciatura para adultos, maestrías en línea, oportunidades que nunca había considerado porque siempre había estado demasiado ocupada siendo madre. Las posibilidades eran infinitas. Por primera vez en décadas, tenía un futuro que no dependía de las necesidades de otras personas. Tenía sueños propios, metas personales, una identidad separada de mi rol maternal. Mis hijos seguían llamándome esporádicamente, pidiendo favores, esperando que estuviera disponible como siempre. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Cuando Carlos me pidió que cuidara a sus hijos durante un fin de semana, le dije que tenía planes. No mentí, realmente tenía planes. Planes conmigo misma. Cuando Ana me pidió dinero prestado para las vacaciones, le sugerí que hablara con un banco. Mi respuesta la dejó tan sorprendida que tardó varios segundos en responder. Cuando Diego inventó otra emergencia médica, le dije que esperaba ver las facturas del hospital antes de considerar ayudarlo. Mis respuestas los desconcertaron. Durante años había sido predecible, disponible, manipulable. Ahora era una desconocida que compartía su apellido. Pero yo no era una desconocida. Era Elena, la verdadera Elena, la mujer que había estado enterrada bajo décadas de abnegación maternal. Y esta Elena tenía planes. Después de mi despertar interior, algo cambió fundamentalmente en mi perspectiva. Ya no era la madre ciega que ignoraba las señales obvias. Me había convertido en una detective de mi propia vida, documentando meticulosamente cada mentira, cada traición, cada momento de desprecio. Comencé llevando un diario detallado. Cada conversación con mis hijos, cada excusa que me daban, cada promesa incumplida. Escribía fechas, horas, palabras exactas. Lo que comenzó como una forma de procesar mi dolor se convirtió en un archivo completo de evidencias. La primera revelación importante llegó cuando decidí rastrear sus redes sociales sistemáticamente. No como una madre preocupada, sino como una investigadora. Creé cuentas falsas para poder ver sus publicaciones sin que supieran que los estaba observando. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Mientras Carlos me decía que estaba demasiado ocupado para visitarme, publicaba fotos de largas cenas con amigos. Mientras Ana me explicaba que los niños estaban enfermos, subía vídeos de ellos en parques de diversiones. Pero la evidencia más devastadora la encontré en los metadatos de sus fotografías. Esas imágenes que mostraban reuniones espontáneas, en realidad estaban fechadas y geolocalizadas. Pude comprobar que muchas de sus emergencias de último minuto coincidían exactamente con eventos familiares planificados. Comencé a grabar nuestras conversaciones telefónicas, no para huesearlas legalmente, sino para poder escucharlas después con objetividad. Cuando Carlos me llamaba pidiendo dinero prestado, su voz cambiaba completamente. Se volvía infantil, manipuladora. Cuando Ana me explicaba por qué no podía venir a cenar, podía escuchar la falsedad en cada palabra. También empecé a documentar mis gastos relacionados con ellos.
Cada regalo, cada préstamo, cada favor económico. Los números eran alarmantes. En los últimos 5 años había gastado más de 50.000 pesos en mis hijos adultos. Dinero que había salido de mis ahorros de jubilación, de la venta de joyas familiares, incluso de préstamos personales que había pedido para ayudarlos. Pero la evidencia más dolorosa la recolecté observando sus interacciones cuando creían que yo no estaba prestando atención. Durante las pocas reuniones familiares a las que asistía, me excusaba para ir al baño y luego me quedaba escuchando desde el pasillo. Sus conversaciones cambiaban radicalmente en mi ausencia. Hablaban de viajes que estaban planeando, de decisiones familiares importantes, de problemas personales que nunca compartían conmigo. Yo era una extraña en las vidas de mis propios hijos. Descubrí que tenían un segundo grupo de WhatsApp, además del famoso Planes sin abuela. Este se llamaba Gestión Mamá, y lo usaban para coordinar sus estrategias de manipulación. ¿Quién le pediría dinero cada mes? ¿Quién inventaría la próxima emergencia? ¿Cómo dividirse las responsabilidades de manejar a su madre? La evidencia más sofisticada la obtuve cuando instalé una aplicación de monitoreo en mi propia casa. Quería saber qué hacían mis hijos cuando venían a visitarme y yo salía a hacer compras. Las grabaciones revelaron conversaciones donde evaluaban qué objetos de valor podrían tomar prestados, donde se burlaban de mi ingenuidad, donde planeaban sus próximas mentiras. En una grabación particularmente dolorosa, escuché a Ana decirle a Carlos: «Mamá es tan predecible. Solo tienes que llorar un poco y te da lo que quieras». Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd de mi antigua identidad maternal. Pero también era liberadora. Ya no tenía que cuestionar mi percepción de la realidad. Los hechos eran incontrovertibles. Organicé toda esta información en carpetas digitales y físicas, capturas de pantalla, grabaciones de audio, fotografías, documentos financieros. Era como construir un caso legal contra mis propios hijos. Pero no lo hacía por venganza. Lo hacía por claridad. Necesitaba pruebas irrefutables de que no estaba imaginando el maltrato, de que no era una madre paranoica o demasiado sensible. La recolección de evidencias me dio algo que había perdido hacía años: poder. El poder de la verdad documentada, el poder de los hechos incontrovertibles. Y ese poder me preparó para lo que vendría después. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después de descubrir la fiesta secreta. Era el aniversario de la muerte de mi esposo, una fecha que siempre habíamos conmemorado juntos como familia. Ese día esperé, preparé su comida favorita, puse flores frescas junto a su fotografía, encendí las velas que él tanto amaba. Esperé que alguno de mis hijos recordara la fecha, que llamara, que apareciera por casa. Nadie vino, nadie llamó. A las 8 de la noche, envié un mensaje al grupo familiar. Hoy hace 5 años que papá nos dejó. Lo extraño mucho. Las respuestas llegaron horas después. Carlos: cierto, se me olvidó. Estuve muy ocupado. Ana: perdón mamá, los niños tenían actividades. Diego: ups, pensé que era mañana. Mentiras, todas mentiras, porque esa misma noche, revisando Instagram, vi que Carlos había publicado fotos de una cena elegante con su esposa. Ana había subido vídeos de una noche de karaoke con amigas. Diego había documentado una sesión de videojuegos con sus hermanos. Ninguno estaba ocupado. Simplemente habían decidido que honrar la memoria de su padre no era prioritario. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida adulta. No iba a seguir siendo la madre suplicante que mendigaba migajas de atención. No iba a continuar siendo la abuela conveniente que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando estorbaba. Iba a recuperar mi dignidad. Comencé por cambiar las cerraduras de mi casa. Mis hijos tenían llaves y las usaban para entrar cuando yo no estaba, tomando cosas que necesitaban sin siquiera preguntarme. Eso se acabó. Luego cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a mis hijos, para emergencias. Cerré las cuentas bancarias compartidas. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas digitales. El siguiente paso fue más difícil emocionalmente. Escribí una carta a cada uno de mis hijos. No una carta de despedida dramática, sino una comunicación clara y directa estableciendo nuevas reglas. A partir de ahora, escribí, nuestra relación será basada en respeto mutuo y reciprocidad.
No más favores unilaterales, no más disponibilidad incondicional, no más mentiras aceptadas con sonrisas comprensivas. Establecí límites específicos. Las visitas debían ser coordinadas con anticipación. Los préstamos de dinero requerirían contratos escritos con fechas de devolución. Las solicitudes de cuidado de niños necesitarían al menos una semana de aviso. Pero lo más importante, exigí honestidad total. Si no quieren incluirme en sus vidas, escribí, tengan la decencia de decírmelo directamente. No más excusas elaboradas, no más mentiras piadosas. Envié las cartas por correo certificado. Quería que supieran que hablaba en serio. Las reacciones fueron predecibles. Carlos se enojó, gritándome por teléfono sobre chantajes emocionales. Ana lloró, acusándome de ser cruel e insensible. Diego trató de manipularme con culpa, diciendo que estaba destruyendo la familia. Pero yo ya no era la mujer que se desmoronaba ante sus lágrimas o se intimidaba con sus gritos. Era alguien completamente diferente. La familia, le respondía Diego con una calma que me sorprendió, ya estaba destruida. Ustedes se encargaron de eso. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Esa noche me senté en mi sala, rodeada del silencio que antes me aterrorizaba. Pero ahora ese silencio se sentía diferente. No era vacío, era paz. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. No tenía que estar disponible para crisis inventadas o emergencias fabricadas. Era libre, la decisión estaba tomada. Iba a vivir el resto de mi vida para mí misma, con la dignidad intacta y el corazón protegido. Mis hijos podían elegir si querían ser parte de esta nueva versión de mí. Pero ya no iba a suplicar por su amor. Durante las siguientes 2 semanas, mis hijos intentaron volver a la normalidad como si mis cartas nunca hubieran existido. Carlos apareció en mi puerta esperando que le prestara herramientas. Ana me envió a sus hijos sin previo aviso, asumiendo que los cuidaría como siempre. Diego me llamó llorando sobre otra emergencia financiera. Pero yo ya no era la misma mujer. A Carlos le dije que las herramientas estaban bajo llave y que necesitaba hacer una cita. Ana encontró la puerta cerrada y a sus hijos esperando en el porche mientras yo observaba desde la ventana. Diego escuchó un tono de voz que nunca había oído de mí. Firme, frío, definitivo. Los tiempos han cambiado, les dije a cada uno. Yo también, pero sabía que necesitaba algo más dramático para que realmente entendieran. Una demostración que no pudieran ignorar o malinterpretar. Entonces llegó la oportunidad perfecta. El cumpleaños de mi nieta mayor, la hija de Ana. Tradicionalmente, yo organizaba y pagaba estas celebraciones. Era mi contribución como abuela devota. Esta vez, esperé a que Ana me pidiera ayuda. La llamada llegó 2 semanas antes del evento. Mamá, ya sabes que el cumpleaños de Sofía es el próximo mes. ¿Podrías encargarte de la decoración y el pastel como siempre? Por supuesto, respondí con una dulzura que no sentía. Será mi placer. Ana suspiró aliviada. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Pero yo tenía otros planes. Durante los siguientes días, comencé mi preparación meticulosa. No para la fiesta de cumpleaños, sino para mi propia liberación. Primero, documenté todo. Cada mensaje de texto donde mis hijos me pedían favores. Cada llamada perdida que nunca devolvían. Cada vez que habían tomado mi generosidad como algo garantizado. Luego, preparé una presentación. Sí, una presentación con diapositivas, como las que usaba en mi antigua oficina. Incluía fotografías de todas las fiestas que había organizado, recibos de todos los regalos que había comprado, registros de todos los favores que había hecho. También preparé una línea de tiempo visual de todas las mentiras que había descubierto. Las excusas para no venir a cenar, las emergencias inventadas, las traiciones financieras. El día del cumpleaños, llegué temprano a casa de Ana. Llevaba una maleta pequeña con mi computadora portátil y un proyector que había comprado especialmente para la ocasión. Mamá, ¿qué es todo eso?, preguntó Ana cuando me vio instalando el equipo en su sala. Una sorpresa, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Para después de que lleguen todos. Mis hijos fueron llegando gradualmente. Carlos con su familia, Diego con la suya, incluso algunos primos y tíos. La casa se llenó de risas y conversaciones. Yo me mantuve en segundo plano, observando.
viendo cómo interactuaban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención, notando cómo sus conversaciones se volvían más animadas cuando yo me alejaba. Después de cantar, feliz cumpleaños, y cortar el pastel, me acerqué al centro de la sala. Familia, dije, alzando la voz lo suficiente para captar la atención de todos. Tengo algo que compartir con ustedes. Encendí el proyector. La primera diapositiva apareció en la pared. La verdad sobre nuestra familia. Una presentación de Elena Martínez. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de jugar. Durante los últimos meses, continué con voz firme. He estado documentando nuestra dinámica familiar. Y creo que es hora de que todos veamos la realidad. Ana se puso pálida. Carlos se enderezó en su silla. Diego me miraba con los ojos muy abiertos. Esta presentación, dije, avanzando a la siguiente diapositiva, es mi regalo de cumpleaños para Sofía. Porque quiero que mi nieta crezca entendiendo el valor de la honestidad y el respeto. La segunda diapositiva mostraba una fotografía del chat grupal, Planes sin abuela. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La sala se sumió en un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla donde brillaba la captura del chat, Planes sin abuela. Esta imagen, dije con voz serena, la tomé del teléfono de mi nieta hace 3 meses. Un grupo de WhatsApp creado específicamente para organizar actividades familiares excluyéndome. Ana intentó interrumpir. Mamá, puedo explicar. Silencio, dije con una autoridad que sorprendió incluso a mí misma. Tendrás tu turno para hablar. Avancé a la siguiente diapositiva. Una tabla detallada de todas las mentiras que había documentado en los últimos 6 meses. Carlos, leí en voz alta. El 15 de marzo me dijiste que no podías venir a cenar porque tenías una presentación de trabajo. Esa misma noche publicaste fotos de un partido de fútbol con tus amigos. Carlos se hundió en su asiento, su rostro enrojeciendo progresivamente. Ana, continué, el 22 de abril me dijiste que los niños estaban enfermos y no podían visitarme. 2 horas después subiste un vídeo de ellos jugando en el parque. Mi hija comenzó a llorar, pero yo no sentí la compasión automática que solía experimentar ante sus lágrimas. Diego, mi voz se endureció. Durante los últimos 8 meses me has pedido dinero para emergencias médicas de tu hijo. Aquí tengo los recibos de todas las transferencias que te hice. Mostré la siguiente diapositiva. Un total de 8.000 pesos en emergencias médicas inexistentes. Ayer llamé al pediatra de mi nieto, continué. No ha tenido una sola consulta médica en todo el año. Diego se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es ridículo. Estás haciendo un escándalo por nada. ¿Por nada? Mi voz se alzó por primera vez. ¿Robarme dinero inventando enfermedades de mi nieto es nada? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Mis cuñadas intercambiaban miradas incómodas. Los niños mayores observaban la escena con fascinación morbosa. Avancé a la diapositiva más devastadora. Fotografías de todos los objetos que Carlos había robado de mi casa, con sus precios de venta en el mercado de pulgas. Tu padre, dije, mirando directamente a Carlos, trabajó 30 años para comprar esas herramientas. Las vendiste por 500 pesos para comprarte un televisor. Carlos se levantó violentamente. Basta, esto es una humillación pública. Exactamente, respondí con calma glacial. Ahora sabes cómo me he sentido durante años. La siguiente diapositiva mostraba las tarjetas de cumpleaños que había encontrado en el closet de Ana, junto con los recibos de las transferencias de dinero que nunca llegaron a mis nietos. Ana, dije, interceptaste regalos destinados a tus propios hijos. Tomaste el dinero y guardaste las tarjetas como trofeos. Mi hija sollozaba incontrolablemente. Mamá, por favor, para esto. Estás destruyendo a la familia. Yo no estoy destruyendo nada, repliqué. Solo estoy mostrando lo que ustedes ya destruyeron. La diapositiva final era una fotografía de la cena secreta que había desencadenado todo. Todos mis hijos y sus familias, sonriendo alrededor de una mesa, mientras yo creía que estaban demasiado ocupados para una reunión familiar. Esta foto, dije, representa todo lo que necesito saber sobre mi lugar en sus vidas. El silencio que siguió era ensordecedor. Algunos invitados comenzaron a levantarse,
claramente incómodos con la tensión. Ahora, continué, voy a hacer algo que debería haber hecho hace años. Voy a elegir mi propia dignidad por encima de su comodidad. Saqué 3 sobres de mi bolso. Estos son documentos legales. Estoy removiendo a los 3 de mi testamento. Estoy cancelando todos los seguros de vida donde ustedes son beneficiarios. Estoy cerrando las cuentas de ahorro que había abierto para mis nietos. Ana gritó. No puedes hacer eso. Puedo y lo estoy haciendo, respondí. También estoy vendiendo esta casa y mudándome a un lugar donde puedan visitarme solo si realmente lo desean. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve para una última declaración. Cuando decidan tratarme con el respeto que merezco, cuando estén listos para una relación basada en honestidad y reciprocidad, saben dónde encontrarme. Salí de la casa dejando atrás décadas de humillación y años de dignidad perdida. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente libre. Los días que siguieron a mi revelación fueron los más silenciosos y, paradójicamente, los más ruidosos de mi vida. Silenciosos porque mi teléfono dejó de sonar. Ruidosos porque finalmente podía escuchar mi propia voz interior sin interferencias. Cumplí cada una de mis promesas. Vendí la casa familiar en 3 semanas, sorprendiendo incluso al agente inmobiliario con mi determinación. Me mudé a un departamento moderno en el centro de la ciudad, un lugar que elegí exclusivamente para mí. Por primera vez en décadas, decoré un hogar según mis gustos. Colores vibrantes en lugar de tonos neutros, familiares. Arte moderno en lugar de fotografías grupales. Espacios diseñados para una persona que finalmente se había encontrado a sí misma. Mis hijos intentaron diferentes estrategias para recuperar el control. Carlos apareció en mi nuevo departamento con flores y una disculpa ensayada. Lo escuché educadamente desde el intercomunicador y le dije que podía dejar las flores con el portero. Ana envió a mis nietos con cartas escritas a mano, claramente dictadas por ella. Abuela, te extrañamos mucho. ¿Por qué estás enojada con mamá? Esas cartas me dolieron más que cualquier insulto directo, pero me mantuve firme. Diego intentó el chantaje emocional más sofisticado. Me envió fotografías de su hijo, llorando por la abuela, y mensajes sobre cómo mi abandono estaba afectando psicológicamente a los nietos. Pero yo ya no era la mujer que se desmoronaba ante la manipulación emocional. 6 meses después de mi mudanza, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de mi hermana menor, quien había presenciado mi presentación en el cumpleaños. Elena, me dijo, quiero que sepas que lo que hiciste fue lo más valiente que he visto en años. Y quiero disculparme por no haberte apoyado antes. Resultó que mi familia extendida había estado observando mi situación durante años, pero nadie se había atrevido a intervenir. Mi confrontación había liberado no solo a mí, sino también a otros que habían sido testigos silenciosos de mi humillación. Mi cuñada me confesó que había intentado hablar con mis hijos sobre su comportamiento, pero ellos la habían descartado como entrometida. Mi hermana admitió que había querido invitarme a eventos familiares sin mis hijos, pero temía crear conflictos. Por primera vez en años, comencé a reconstruir relaciones genuinas. Relaciones basadas en respeto mutuo y afecto real, no en obligación o conveniencia. Un año después, algo extraordinario ocurrió. Estaba en una cafetería cerca de mi universidad, estudiando para mis exámenes finales de psicología, cuando apareció Carlos. Pero este Carlos era diferente. No traía flores ni disculpas ensayadas. Se sentó frente a mí con humildad genuina. Mamá, dijo, he estado en terapia durante 6 meses. Mi esposa me amenazó con el divorcio si no buscaba ayuda para entender por qué perdí a mi madre. Lo escuché sin interrumpir mientras me contaba sobre su proceso de autoconocimiento. Cómo había descubierto que había heredado patrones de comportamiento tóxicos. Cómo había comenzado a entender el daño que me había causado. No espero que me perdones, continuó. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hicimos. Y que estoy trabajando para ser el hombre que mi padre habría querido que fuera. Esa conversación duró 3 horas. No hubo lágrimas dramáticas ni reconciliaciones cinematográficas. Solo 2 adultos hablando honestamente sobre errores, consecuencias y la posibilidad de reconstruir algo nuevo. Ana y Diego tardaron más en llegar a ese punto. Ana necesitó 2 años de terapia familiar y un ultimátum de su esposo.
Diego requirió que sus propios hijos comenzaran a tratarlo como él me había tratado a mí para entender la dinámica. Hoy, 3 años después de mi presentación, tengo una relación completamente diferente con mis hijos. Ya no soy la madre sufrida que acepta cualquier migaja de atención. Soy Elena, una mujer con límites claros, sueños propios y dignidad intacta. Mis nietos me visitan por citas programadas, no por conveniencia de sus padres. Mis hijos me llaman porque quieren hablar conmigo, no porque necesitan algo. Y yo he aprendido la lección más valiosa de mi vida. El amor que te obliga a perderte a ti misma no es amor. Es dependencia disfrazada de virtud. Ahora vivo para mí misma, y paradójicamente, eso me ha convertido en una mejor madre, abuela y mujer. La dignidad, descubrí, no se mendiga, se reclama.